poner para grabar. Bien, ahí estamos. Bien, continuamos. Decíamos, las personas tenemos sexo y no género. Eso es sumamente importante a la hora de poder definirlo y cuestionar estas cosas. Porque si no, nos quedamos con el diálogo o el dialecto que utilizan ellos y nos vamos enredando en sus propias definiciones. Y no, hay hombre o mujer. Vamos al Génesis, varón y hembra. Punto. No hay otra cosa. Si hay alguna cuestión psicológica, o se resuelve con la psicología, o se resuelve orando, o se resuelve haciendo un trabajo bien serio sobre ellos. Pero no hay otra cosa. No hay un tercer sexo, por ejemplo. En su momento, volviendo a la cuestión homosexual, se había tratado de buscar a ver si existía el gen gay, un gen homosexual. No, no lo hay. Los cromosomas son de hombre o de mujer. No hay otra cosa. Entonces, acá ocurre lo mismo, psicológicamente es lo mismo. O sos hombre o sos mujer, no podés andar pensando algo distinto. Porque incluso si pensás algo distinto, vas a estar no solo incurriendo en una acción antibíblica, sino que vas a estar cuestionando la propia creación de Dios. Si Dios te hizo hombre, te dio un cuerpo de hombre, una mentalidad de hombre, si vos te volcás para la otra cuestión, estás cuestionando la decisión de Dios sobre tu cuerpo. Entonces eso es algo peligroso para tenerlo en cuenta. Entonces, punto 1, las personas tenemos sexo y no género. Punto 2, las palabras tienen género y no sexo. Eso también es una de las cosas a tener en cuenta. Pero simplemente, esto es semántica pura, no es necesario meternos tan a fondo. El sexo no se puede cambiar. Esa es una de las cosas que también la tenemos que defender y definir. Si nosotros permitimos que el sexo se pueda cambiar, abrimos una puerta que después va a ser muy difícil cerrar. Ya en su momento, 2010, se permitió que las personas del mismo sexo se puedan casar. Esa puerta hoy en día prácticamente no se puede cerrar legalmente. Entonces, mucho cuidado con esto porque es hacia donde vamos. Punto número 4. A nadie le interesa más tu bienestar que a tus propios padres. Esto se lo tienen que enseñar en las reuniones de jóvenes, se lo tienen que enseñar desde la escuelita dominical, la escuela bíblica, a cada uno de los maestros. La enseñanza es, tenés que escuchar a tus papás. Y por otra parte, los pastores tienen que estar educando a los padres. Entonces, esto es global, digamos, es un trabajo en conjunto, pero se tiene que hacer de esa forma. A nadie le interesa más tu bienestar que a tus propios padres. Hoy en día, bajo la ley, dependiendo de la edad, los chicos pueden denunciar a los padres para que los permitan, por ejemplo, inyectarle hormonas y hacer diferentes cosas. Entonces, no podemos permitir eso. La mentalidad sobre los chicos cristianos tiene que ser que a nadie le interesa más tu bienestar que tus propios padres. 5. Solo existen dos sexos. Eso ya lo dijimos al principio, pero no solo hay distinción, sino que solo varón y mujer. Hombre y mujer. Varón y hembra. Punto. No hay otra cosa. 6. El matrimonio solo es entre hombre y mujer. Eso también lo tienen que definir porque hoy en día la ley, ustedes fíjense de que todo esto se les enseña en las escuelas, a sus hijos, a sus nietos, y a cualquiera de los chicos de que van a la iglesia, se les enseña otra cosa distinta. Entonces es importante seguir marcando esta cuestión día tras día en las enseñanzas. No se puede escapar de esta cuestión. Y 7. El arcoíris significa el pacto de Dios con el hombre, nada más. ¿Por qué mencionamos esto? Porque si ustedes van a ver los logos, la bandera que utiliza el lobby LGBT, que por las dudas lo claro, según lo conoce, LGBT es lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, y después se agregó el IQ+, que son intersexuales, queers, que ya es algo demasiado raro, y el más es para agregar todos los nuevos que se puedan llegar a sumar. Y esas personas, ese lobby, ese colectivo, están usando un arco iris como referencia para sus derechos. Para mí, sinceramente, les digo, para mí es un insulto al pacto que hizo Dios con el hombre, que hizo Dios con la tierra, cuando creó el arco iris y dijo: nunca más voy a destruirlo por medio de una inundación como ocurrió. Entonces, mucho cuidado porque se están burlando de la palabra de Dios con estos colores. Los colores es para significar y simbolizar el pacto de Dios con el hombre en ese momento. Punto. No pueden ser usados para otra cuestión y que se estén usando es una burla, sinceramente. Así que mucho cuidado con eso. También hemos visto, yo conozco a varios de los pastores que están acá sumados, hemos visto pastores usando estos colores para hablar de la diversidad, por ejemplo. No se metan en eso porque es muy arriesgado, es muy comprometedor. Estamos
viciando cuestiones bíblicas y nos estamos metiendo en un embrollo nosotros mismos. Mucho cuidado. Vamos a seguir. Ahora la idea es ir adelantándolo porque no tenemos demasiado tiempo, no lo quiero hacer extensivo. Les recomiendo que esto saquen captura, que estas cosas le saquen una foto, le saquen captura, lo anoten. Sinceramente la idea es poder tratar de terminar en 15 minutos para las 9. Así que derecho a la vida de la persona por nacer lo van a encontrar en el artículo 2 de la ley 23849, ley argentina, sancionada en 1990, que dice en la parte subrayada: se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad. Clarísimo, se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción. No hay absolutamente nada que discutir. Después tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 6 dice: los Estados partes reconocen que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida. Los Estados partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. Ahora, ¿niño desde cuándo? Ya lo dice una ley argentina. Niño desde el momento de la concepción. Entonces eso se tiene que respetar a rajatabla, y por falta de conocimiento se están permitiendo y avalando protocolos de aborto y otras cuestiones. No conocen la ley. Entonces es importante conocer el derecho y salir a cuestionarlo con esta defensa. Derecho internacional, esto también, sáquenle captura, mejor no nos vamos a detener tanto en esto. Además, la mayoría lo debe saber, o alguno que vio otras de mis conferencias seguro lo habrá visto. El párrafo 1 del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de su concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Clarísimo. Fíjense cuando dice nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Quedémonos con eso. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Si yo me pongo a analizar y a cuestionar estas cosas, me voy dando cuenta de que el matar por aborto, por ejemplo, si nos metemos en ese tema, que es otra de las patas de la ideología de género, el matar por aborto a un niño es tomar una decisión arbitraria, porque no me importa la vida de ese niño, no me importa lo que diga el padre, no me importa lo que diga el médico, no me importa nada. Si lo quiero matar, lo mato. Entonces, mucho cuidado con eso, porque también tenemos que defender esa postura. ¿Cuántos habrán visto quizás alguna chica con un pañuelo verde entrando a la iglesia o participando en un ministerio, lo cual es muy preocupante? Todas esas cosas hay que frenarlas a tiempo. Hay que charlar con ella y hay que tratar de hacerle entender de que se está matando una vida y que no se puede hacer eso. Absolutamente para nada, no se puede. Otra de las cosas que están marcadas acá: hay varias constituciones de Argentina que dicen en su preámbulo garantizando la vida desde su concepción. El ejemplo, la provincia de Tucumán. Pero hay muchas, ya sea en el preámbulo o en algunos de sus artículos defienden la vida. Hoy en día pareciera de que nadie lo lee y nadie lo respeta. Son cosas que están vigentes. Pensemos en esto: Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Saben que la defensa de la vida, por ejemplo, es una defensa de Jesús. Cuando yo analizaba hace muy poquito el tema de la palabra logos, el tema de la palabra, casualmente la defensa del verbo, la palabra, el logos. Defender la palabra es defender a Jesús. Entonces, si vamos desmenuzando esta cuestión, Jesús es el camino. Si uno se desvía, tiene que volver a Jesús, incluso con estas personas. Cuando se cuestiona dentro del posmodernismo y dentro del relativismo que todos pueden tener su propia verdad, que cada uno tiene su propia verdad, que vos tenés tu verdad, pero yo tengo la mía, no. Jesús es la verdad. Entonces esa es otra de las posturas que hay que enfocarlo a la hora de poder hablar y cuestionar estas cuestiones. Y cuando hablamos de la vida, vamos a defender la vida desde la concepción, porque Jesús es la vida. Entonces nosotros no podemos permitir de que se tome en cuenta de una manera tan vaga las defensas bíblicas incluso sobre el niño por nacer. Hay reconocimientos bíblicos previos al nacimiento en la Biblia, lo cual nos da a entender que desde el momento de la concepción, que desde el mismo embarazo, hay un respeto de la palabra hacia no solo los nacimientos, sino la concepción misma. Jesús, lo pueden buscar, esto les recomiendo también sacar captura porque es una ayuda, ya lo tienen, después lo buscan, lo analizan, lo predican. Jesús en Mateo 1, del 18 al 21, Juan el Bautista también tuvo el reconocimiento bíblico previo al nacimiento en Lucas 1:41, el rey David en Salmos 139, del 3 al 16, el profeta Jeremías en Jeremías 1:5, el apóstol Pablo en Gálatas 1:15 y Job en Job 31:15.
Esto lo tenemos que tener en cuenta porque es muy útil, sirve. Vamos a continuar. El aborto no te libera de tu carga, sino que te hace madre de un niño muerto. Esto es duro, esto es difícil de entender y es difícil de decírselo a una madre, pero tienen que entenderlo. Y hay un sustento bíblico, Jeremías 20:17, Jeremías lamentándose, dice, ¿por qué no me mató mi madre? No, perdón, la expresión es diferente. Él ya se estaba lamentando y dice lo siguiente, porque no me mató mi madre en el vientre, dice, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. Claramente reconoce la existencia de la vida desde el vientre materno, desde la concepción. Entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer esta defensa. Ahora, quiero ya ir cerrando, vamos a ver si se puede, estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible, por respeto a todos, por supuesto. Fíjense que dice San Juan 10:10, el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo sé que mayormente nos quedamos con el lado B de este texto, con Jesús vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y es una buena defensa, o sea, no vamos a andar matando y abortando porque Jesús vino para que tengamos vida, no vamos a andar matando, bien. Pero yo me quiero quedar con el lado A, con la primera parte. Sabemos que cuando habla del ladrón, habla del enemigo, del diablo, de Satanás. Habla de cualquiera que viene a atacarnos. Fíjense que dice, el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Otra versión dice, el ladrón no viene sino solo para hurtar, matar y destruir. Fíjense que cuando dice robar o cuando dice matar, es claro el mensaje. Es clarísimo. Todos sabemos lo que es matar, todos sabemos lo que es robar. Pero yo me preguntaba dentro de la ideología de género, ¿qué sería destruir en este mensaje? Y digo, bueno, ¿qué es destruir? El ladrón viene para robar y viene a matar. Eso es clarísimo, pero ¿qué viene a destruir? Y ahí es donde caigo en esto. Viene a destruir a las familias. El ladrón viene a robar, matar y destruir a las familias, si nos ponemos a analizarlo en profundidad. Y eso es una de las cosas que las tenemos que tener en cuenta porque es lo primero que tenemos que demostrarles. Están en contra de las familias. Familias tradicionales le llamarán, yo no sé si las demás sean familias, pero se les llaman así, bueno, no importa, vienen a destruir eso. Entonces, mucho cuidado, tenemos que seguir. Esto es lo que ofrecen como ideología de género. Una nena que, perdón que estén todos desnudos, somos todos grandes, igual una nena es el dibujo, que tiene vagina, pero también al lado hay un nene que tiene vagina. Eso es ideología de género. Hacerles creer de que si ellos piensan que son otra cosa, luego con fármacos, con vacunas, con inyecciones y con cirugía, pueden lograr ser lo que quieren ser. Mucho cuidado, porque eso está pasando en Argentina. Hay centros de hormonización, hay planes dentro del PMO que vinculan la transexualidad en estas cosas desde los niños. Entonces, mucho cuidado. Y esto es lo que tenemos que decir. Mi familia, mis reglas. Perdonen que estamos usando el mismo color del arco iris, pero justamente es la cuestión de la bandera que nos tratan de poner. Obviamente este no es un dibujo cristiano, es un dibujo que circuló, pero es bueno para tenerlo en cuenta a la hora de decir todo el lobby LGBT, yo voy a defender a mi familia de que no chorree, de que no manche, de que no llene a mis chicos de esto. De nuevo, perdonen el uso, porque lo habíamos hablado antes, de que en realidad el respeto de ese color es al arcoíris y es al pacto con Dios. Pero fíjense cómo llegamos a desnaturalizar todo. Últimos mensajes. Proverbios 31:8. Perdón, tenía que tomar agua. El mejor de los mensajes a mi modo de interpretar, para defender la vida. Levanta tu voz por los que no tienen voz. Yo recuerdo un documental llamado Grito Silencioso. El Grito Silencioso hablaba de los abortos a los niños y se mostraba en ecografía cómo gritaban, pero no se los escuchaba porque estaban en el vientre de su madre. Bueno, levanta tu voz por los que no tienen voz. Sé que es una versión de la Biblia, hay otras que dicen levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos, abre tu boca por el mudo, dice Reina Valera, en el juicio de todos los desvalidos, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Bueno, pero sin duda nos está llamando a salir a defenderlo. Sin duda, se está llamando al cristiano a salir adelante, porque somos instrumentos de Dios.
nosotros. Entonces tenemos que salir a defender estas cuestiones. Fíjense Mateo 18, 5, 6, dice, cualquiera que recibe en mi nombre un niño como este, a mí me recibe, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino y se lo hundiese en lo profundo del mar. Todos conocemos este texto. Ahora, yo me quedo con esto, el que recibe un niño, recibe a Jesús, eso es lo que dice. Dentro del derecho, nosotros hablamos de menciones como la contraria sensu, es una interpretación, lo que es contrario sensu, que quiere decir buscamos la oposición del texto, analicémoslo al revés. Si yo entonces, cuando recibo un niño, recibo a Jesús, lo más lógico sería de que si no recibo un niño, no estoy recibiendo a Jesús. Otra de las versiones decía, el que recibe un niño, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al Padre. Entonces, de cierta forma, si no estamos defendiendo a los niños, estamos perdiendo una relación con el Padre tan, pero tan grande que realmente es algo preocupante. Vamos a seguir para no ahondar. Los cristianos y la licitud. No lo voy a leer, pero recuerdan Hechos 22, si quieren sáquenle captura, cuando estaban azotando a Pablo, y Pablo dice, ¿es lícito azotar a un ciudadano romano? Pablo tenía la doble ciudadanía, y él se aprovechó de esta doble ciudadanía para poder, entre comillas, si se quiere, zafar. No sería la manera más correcta de decirlo, pero sí se defendió. Él usó la ley humana en ese momento, la ley romana, para poder defenderse. Entonces, esto es un ejemplo para mí, que es bueno que lo tengan en cuenta todos, absolutamente todos los cristianos, de que se pueden usar los derechos. Más allá de respetar a Dios y respetar la Biblia, si nosotros tenemos derechos, tenemos que luchar por esos derechos y que se nos respeten, porque somos parte de la sociedad. Acá tenemos el ejemplo claro de Pablo que usó ese derecho. A ver, una de las cuestiones para ya ir cerrando. ¿Recuerdan, no lo tengo anotado, pero recuerdan el texto que dice sujetos a las autoridades? Ese es un texto fuerte de la Biblia y que se ha usado incluso para callarnos muchas veces. Ahora, yo pregunto esto dentro del punto de vista legal. ¿Quiénes son las autoridades en democracia? Si vamos a la Constitución Nacional, artículo 22 dice, el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Quedémonos ahí, solo con el primer párrafo. El pueblo es la autoridad, pero no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. O sea, el gobierno, los legisladores, los del Congreso y demás, y las demás autoridades son representantes del pueblo. El pueblo es el que gobierna y delibera. Simplemente tiene representantes, porque es tan grande el país que es necesario que lleven a la cabeza de una manera federal, pero también unitaria en cierta cuestión, la manera de manejar el trabajo. Pero es el pueblo la autoridad en la democracia. Mucho cuidado con eso, porque si queremos volcar el lado bíblico a estas cuestiones, recordemos de que cuando se escribió que tenemos que estar sujetos a las autoridades, estábamos hablando de monarquía, estábamos hablando de otro tipo de sistema de gobierno. Si lo queremos usar hoy en Argentina, por ejemplo, no es respetar al gobernador, no es respetar al intendente, no es respetar al concejal o respetar al presidente. No digo tampoco que no lo hagan, lo que digo es que ellos son representantes del pueblo. Es más importante la posición del pueblo que lo que digan ellos, porque en tal caso, si ellos están haciendo algo en contra del pueblo, bueno, están cumpliendo o incumpliendo, mejor dicho, con su contrato de mandato, con su contrato de representación. Entonces, en esa cuestión, cuando el pueblo sale a la calle a reclamar, por ejemplo, que se defienda la vida, los cristianos tenemos que tener los ojitos abiertos a esa cuestión. Yo no quiero abrir un debate ahora si el cristiano tiene que salir a marchar o no. No quiero abrir una cuestión acá porque no sé tampoco la postura de FAPE. Pero si la gente está en la calle reclamando, bueno, hay que oírla realmente. Ellos son la autoridad en democracia. Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso no hace falta decir más en relación a esa cuestión. Tenemos que obedecer a Dios, aunque nos impongan leyes que sean totalmente injustas. Tenemos que obedecer a Dios. Si alguna de estas leyes nos impide poder hablar de Jesús con libertad, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, sin dudas.
Esto no lo vamos a leer, obviamente, sáquenle captura. Esto sí es importante. Hay un gran listado de normas acá abajo que hablan de la defensa del derecho religioso, el derecho a la libertad de culto, a la libertad de la creencia religiosa. Ténganlas, anótenlas. Después la idea igualmente es buscar a un abogado que trabaje sobre eso. Pero fíjense que arriba dice paridad de género según la resolución 34-2020 de la Inspección General de Justicia, más ley de identidad 26743. Ambas, una dice que las asociaciones civiles, hay iglesias que son asociaciones civiles, que además son asociaciones civiles, tienen que tener paridad de género. Pero la paridad de género, por más que sea hombre o mujer, se vincula con la ley de identidad de género, en la cual dice que cualquiera se puede sentir hombre o mujer. Entonces, aunque pongas hombre o mujer, puede haber un transexual que diga yo me siento mujer, puede haber un transexual que diga yo me siento hombre, y esa paridad se respete con transexuales. Entonces es muy peligroso. ¿Cómo se defiende esto? Conociendo el derecho. Por eso les digo, tomen nota, saquen captura, sáquenle fotos, ténganlo, después trabajen con un abogado esta cuestión y tienen que ir, los que sean asociaciones, quejarse ante la IGJ. Si la IGJ no responde o va en contra de ustedes, tienen que ir a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, ya con un abogado, es ir a juicio contra la IGJ. Y si no, hay otras posturas más que yo recomiendo, que es la postura política, que es consigan a aquel político amigo que ustedes tienen y moléstenlo que haga algo en contra de esto. Que vaya a hablar y que haga ruido y que diga, che, nosotros los ayudamos como iglesia, los ayudamos dentro del punto de vista social. Bueno, ustedes no nos tiren piedras en relación a esto. Trabajemos en conjunto, pero no nos metan trabas. El que lo entendió, lo entendió. Ahora, otra de las cuestiones también, sáquenle foto, artículo 147, 148 del Código Civil y Comercial. También una de las defensas que podemos tener como iglesia ante todo esto es exigir la personería jurídica privada propia. No que la iglesia se convierta en una asociación civil o que también sea asociación civil o que sea simple asociación o que tenga una fundación, sino que la iglesia, fíjense artículo 148, inciso E, dice las iglesias. Entonces, y está separado de las sociedades, las asociaciones civiles y demás. No, que la iglesia sea algo propio, específico, que tenga fichero de culto, pero que además tenga personalidad jurídica propia, distinta a las asociaciones. Entonces, si la IGJ hace algo, que a la iglesia no le afecte, que se regule de otra manera, que haya una ley especial que regule las iglesias, por ejemplo. Y después tendremos que debatir de que se esté regulando bien, por supuesto. Pero eso es lo que hay que hinchar, si se quiere. Eso es lo que hay que tratar de molestar, de pinchar. Cierro con esto, Netflix. ¿Cuántos no habrán visto esta cuestión? Netflix está sacando una película para hablar de pedofilia, para fomentar la pedofilia. Esto ha llevado a que algunos cristianos salgan a defender Netflix porque lo siguen viendo. Yo di de baja Netflix hace mucho tiempo, sinceramente. Yo di de baja Netflix porque no me parecía tolerable lo que estaba haciendo. En un momento había hecho una película que estaba burlándose de Jesús, diciendo que Jesús era homosexual. Entonces dije, no, yo esto no lo voy a tolerar, no lo voy a permitir. Voy a dar de baja mi membresía, porque esto es pago, por supuesto, entonces no lo pagué más, lo di de baja y se acabó la cuestión. Ahora, hay muchos cristianos saliendo a defender Netflix, porque ellos dicen que también tiene buen contenido. O sea, admiten que tiene mal contenido, pero tiene buen contenido también. Bueno, mucho cuidado con eso, porque podemos llegar a ser piedra de tropiezo para muchos hermanos si mantenemos esa posición. Pedofilia es una de las cosas que ya se está mostrando, pero antes teníamos esto que les decía. El especial de Porta dos Fundos que dice la primera tentación de Cristo, y lo muestran a Jesús como un homosexual. Entonces, esto es muy, muy peligroso. Y si miran los 4 renglones que está arriba, esta es la cuestión que yo les quiero mostrar. Hay cristianos defendiendo comportamientos homosexuales, hay cristianos defendiendo la paridad de género, hay cristianos defendiendo las infancias trans y hay cristianos defendiendo Netflix. Ahora, ¿qué quiere decir? Eso es lo que hacen. Pero ¿qué quiere decir todo esto? Pasamos a la siguiente imagen. Esto quiere decir que entonces hay cristianos olvidándose de leer sobre Sodoma y Gomorra, hay cristianos olvidándose los requisitos bíblicos para ser ministros, hay cristianos cuestionando que Dios nos creó varón y mujer,
y hay cristianos manteniendo a quien se burla de su Dios, como es el caso de Netflix, y siendo piedra de tropiezo para otros. Entonces eso es muy peligroso y déjenme decirles, muy preocupante de que esté existiendo. Fíjense lo que dice Mateo: hay del mundo por sus piedras de tropiezo. Esto es una nueva versión. Porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Entonces, este es un mensaje individual, personal. Dice, si te está afectando algo, sacalo. Si Netflix te puede llegar a ser de ocasión de caer, retíralo. Pero además, fíjense 1 Corintios. Ya vamos a ir cerrando. Dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, lo dice Pablo, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, si Netflix me afecta a mí, lo saco. Pero además, si Netflix puede llegar a afectar a otro hermano, o a mis hijos, quedan libres y pueden verlo porque yo permití que quede abierto, lo saco. Esas son las cuestiones que quiero tratar de mostrarles, y Netflix es simplemente un ejemplo, hay mucho más, sinceramente. Pero es el ejemplo más visible. Y el último punto, Josué. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que tenemos que decir, eso es lo que tenemos que enseñar, y tenemos que crear familias tan fuertes que usen esta frase para el día a día. No me interesa lo que los demás quieran hacer, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. No me interesa incluso lo que hagan las demás iglesias o las demás asociaciones, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Esta iglesia, cada una de las de ustedes, serviremos a Jehová. ¿Cómo? En todo. No puedo servir a dos señores. En todo. Entonces, eso es lo más importante para tener en cuenta. Se ha pasado la hora, les agradezco a muchos por haberse quedado hasta recién, quedan 8 minutos y termina. Y ya voy a sacar esto, así volvemos todos a la pantalla. Bien, ya estamos todos, realmente gracias. Quiero darle la posibilidad a Ariel de seguir manejando lo que reste. Si hay alguna pregunta, tratemos de enmarcarnos dentro de estos 8 minutos para no extendernos mucho más. Y gracias a todos los que se quedaron. No, en realidad gracias, Elías, por traernos este pantallazo, ¿no? Que es tan importante para nosotros en la situación que nos encontramos como pastores. Cualquiera que necesite el material, después por privado me lo hacen saber, que yo se los voy a compartir gentilmente. ¿Alguna pregunta rápidamente para aprovecharlo al doctor que está con nosotros? Sea muy breve, por favor. Bien. Sí, Ariel, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Si, por ejemplo, a nuestra congregación llega una pareja de homosexual y si solicitan que casarlo, y nosotros, lógicamente, por autoridad de la Biblia, no lo podemos hacer, ¿ellos pueden iniciar un juicio de discriminación en ese caso? Si nosotros le damos la negativa. Bien, gracias. Es una muy buena pregunta. Lamentablemente, tengo que decirlo así, arrancamos mal. Lamentablemente sí puede denunciarlo. Lo cual no quiere decir de que finalmente ustedes los vayan a casar o no, pero un juicio se los pueden hacer. Sí, porque dentro de lo legal existen varias normas. Una se llama ley antidiscriminatoria y habla por motivos de raza, por motivos de sexo, por motivos de religión. Entonces, cuando todo eso se cruza, pueden llegar a usarla como argumento. Lo primero que van a hacer en realidad, para hacerlo más feo, más fuerte, es denunciarlos ante el INADI por discriminación. Y después del INADI lo que va a hacer es ir a la justicia invocando estas leyes antidiscriminatorias y denunciar a la iglesia en general. Lamentablemente puede pasar, o sea, si la pregunta es dentro del punto de vista, si lo pueden hacer, sí, tienen todas las leyes lamentablemente para hacerlo. Todas las leyes. Te comento, y con esto cierro. Nosotros cuando hicimos el Registro Nacional de Culto, pusimos ahí en uno de los artículos
que nosotros digamos, aceptamos lo que era bíblico y que por estatuto no podemos hacer, digamos, casamiento homosexual, sin crear esto, digamos, discriminación. Eso lo hemos puesto ya en el estatuto y fue aprobado por el Registro Nacional de Cultos. Sí. Nosotros en ese caso estaríamos un poquito medio libre de esto o lo mismo lo pueden hacer. Mirá, estarían cubiertos a la hora de responder la denuncia, pero eso no quita de que ellos los puedan denunciar igual. Esa es la cuestión. En Argentina, quizás en otro país es distinto, pero en Argentina cualquiera te puede denunciar por cualquier cosa. Tengas la culpa o no tengas la culpa. Lamentablemente es así. Denunciar te pueden denunciar. Después, esa es la ventaja, los que tienen un buen estatuto bien escrito, ellos van a poder marcar su defensa y decir, no, yo no lo hice por no discriminar, pero no puedo hacer algo, incluso legalmente no puedo hacer algo que se escape a lo que el estatuto me permite hacer. Entonces, ahí va a estar la defensa que ustedes pueden llegar a argumentar, pero va a ser ya en juicio. Eso es lo lamentable. Ustedes obviamente la defensa que la hagan delante de la persona que quiere ser casado va a ser la misma, es no te puedo casar por miles de razones y también por esta, el estatuto no me lo permite. No me lo permite legalmente, esa es la postura que hay que ponerle también a la persona. Si la persona se queda tranquila, va y se buscará a otro que lo case, que lamentablemente los hay, y deja de haber problemas. Pero si los denuncia, bueno, ahí la defensa va a tener que ser legal directamente. Claro, listo. Gracias. Pues bueno, nosotros, bueno, hay una parte que dijiste sobre personería jurídica, eso me quedó muy picando, ¿no? Porque nosotros desde PAPE estamos haciendo mucho hincapié al respecto de la personería jurídica y que el contenido sea de una forma bien religiosa, ¿no? Digamos evangélica. Sí. ¿Cómo nos podrías ampliar más el concepto de la personería jurídica? Bueno, a ver, la personería jurídica tiene diferentes ventajas que si no se tiene, podrían llegar a caer consecuencias directamente en cabeza del pastor o en cabeza de los primeros asociados. La posibilidad de tener personería jurídica, estamos hablando en términos generales, puede ser una sociedad, puede ser una asociación civil, puede ser diferentes cuestiones. Cuando hay un problema, cuando hay un juicio sobre esto, mayormente la culpa recae sobre la asociación civil y no sobre las personas. Recae sobre el patrimonio que tenga la asociación civil y no el patrimonio que tengan los demás de los miembros asociados. Entonces, legalmente es una ventaja poder tener una asociación civil bien constituida para no llegar a perjudicar a la familia, que en un juicio muy grande se termina pagando la casa. Una cosa así sería la explicación. La personería jurídica, según el Código Civil Comercial, permite, hoy en día esto no se está haciendo, pero permite, de que una persona pueda hacerlo, crear una no asociación civil, sino una iglesia con personería jurídica. Y esta iglesia con personería jurídica también va a tener esta misma defensa, pero no se va a regir por lo que diga la IGJ, por ejemplo. Hoy en día una asociación civil o una asociación simple tiene que cumplir con lo que diga la IGJ. Si la IGJ dice paridad de género, entonces 50% hombres, 50% mujeres. Pero si se rige por una ley aparte, entonces no la va a contemplar esta cuestión. Si hay transexualidad en todo lo demás, en esto no va a haber. Eso es lo que hay que tratar de buscar, pero se necesita una ley que lo regule o que se cree algún instituto específico. Esas son las cuestiones. Hoy en día lo único que les queda es el fichero de culto en la relación con la Secretaría de Culto, o hacer una fundación o hacer una asociación civil que recae sobre la IGJ. Hoy en día es eso. Hay que impulsar para que exista otra cosa. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pastores, no queremos que se nos corte mientras estamos hablando. La verdad que Elías, muy agradecido por esta enseñanza que nos diste y bueno, obviamente te vamos a volver a invitar para que nos sigas explicando todo este tema que es tan importante y que todos estemos teniendo en cuenta, ¿no? De qué manera se están introduciendo dentro de las congregaciones.
Así que desde mi lado, muchísimas gracias, y desde todos los pastores, obviamente, muchísimas gracias. Si alguien quiere hacer una pregunta más, bueno, lo hacemos. Queda un minuto nada más. Elías, antes que cierres, ¿no? Están haciendo un libro, ¿no? Sí, estoy escribiendo un libro para hablar de estas cuestiones también, así que yo creo que en un mes o dos ya sale, ya se publica. Así que bueno, cuando esté también esperamos que pueda llegar al alcance de todos. Y bueno, también les agradezco a todos por haber estado, Dios los bendiga y quedamos en contacto. Tienen mi contacto, pueden hablar con Ariel y nos mantenemos en contacto cualquier cosa. Amén. Muy bien, entonces queda pendiente